tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a la quinta escuela FEDU UTLA versión verano 2022. Vamos a dar inicio a esta jornada y voy a presentar y a dejar con ustedes al profesor Adrián Villegas. Adrián es profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, licenciado en Educación y magíster en Historia con mención en Historia Política y de las Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Adrián también es magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello. También un segundo magíster en Gestión Educacional realizado en el GIEDE Business School de la Universidad Europea de Madrid. Actualmente, el profesor Villegas es director de la Escuela de Educación de la Facultad de Educación de nuestra universidad. En esta ocasión, y antes de dejarlos con el profesor Villegas, les quiero contar que él va a compartir con nosotros el taller denominado Tecnologías para la Inclusión y Gamificación en el Aula. Este taller hará una revisión de las herramientas tecnológicas computacionales y las herramientas que poseen los smartphones para poder potenciar la inclusión dentro del aula de estudiantes en situación de discapacidad, así como también las herramientas para poder gamificar las clases fomentando la participación de todos los estudiantes. Agradecemos a Adrián entonces por haber aceptado nuestra invitación y sin más preámbulo le voy a pasar la palabra. Dos acotaciones que quisiera recordarles. Primero, por favor, ustedes saben que posteriormente al término de la escuela de verano, que es mañana en la tarde-noche, nosotros empezamos a hacer todas las gestiones para poder diseñar y para poder hacer los certificados que acrediten su participación. Pero para ello necesitamos que ustedes tengan mucho cuidado en escribir sus nombres y sus correos, ¿ya? En algunas ocasiones hay gente que nos ha señalado que no reciben el certificado porque no podemos identificarlos y no podemos poner nombres que no son nombres propios en los certificados. Entonces, por favor, les pido verificar que ustedes se hayan inscrito con sus nombres y con su apellido, al menos uno de ellos. Y por otra parte, el profesor Villegas me solicitó, les dijera que las preguntas, él va a abordar varios temas durante la duración de este webinar. Entonces, a medida que él va abordando cada uno de los temas, les pido que vayan dejando sus preguntas en el chat, porque él las va a ir contestando a medida que avanza en la presentación, ¿ya? Si hubiese alguna pregunta de tipo más global, más general, más genérica, o algo que se les haya quedado en el tintero, posteriormente cuando él termine su ponencia, su taller, yo retomaré esa pregunta para poder hacérsela. Y también al final van a poder levantar la mano, abrir sus cámaras y abrir su audio para hacer alguna acotación, comentario o pregunta que ustedes no hayan alcanzado a hacer en el chat a medida que el profesor va avanzando. Bueno, entonces, sin más preámbulo, los dejo con Adrián Villegas y que agradecemos nuevamente la participación del profesor en este webinar. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Silvana, por la presentación y a todos los colegas que hoy día se encuentran presentes. Hoy día básicamente vamos a ver dos grandes temáticas y como anunciaba Silvana se van a descomponer en algunos otros temas, porque la idea fue poder hacer una síntesis de dos grandes situaciones que con la tecnología no han visto o se ha visto o se ha puesto en boga para poder atenderlas mediante el uso de alguna herramienta y alguna metodología, que es básicamente el tema de la inclusión educativa, en medida y en posibilidad de cierto que un docente pueda hacerla
en función de los recursos que tenga a mano, y también lo que es el uso de algunas herramientas para fomentar la participación en clases, o sea, ya no solamente para la construcción de materiales, sino más bien para dinamizar una clase, y a partir de eso se da la temática de la gamificación, la cual creemos que es una metodología pertinente para poder fomentar la participación de los estudiantes. En virtud de eso, yo les voy a compartir la presentación y obviamente, como decía la profesora Silvana, pueden ir dejando su consulta en el chat. Yo voy a ir haciendo ciertos quiebres para poder ir atendiéndolas. Bien. Como les comentaba entonces, tecnologías para la inclusión y la gamificación en el aula. La premisa con la cual comenzamos es que son herramientas gratuitas, herramientas en algunos casos libres y de fácil acceso, por lo tanto nosotros creemos que es una manera de poder realmente aplicar las situaciones que vamos a revisar. Vamos a ver algo sobre la brecha digital, posteriormente nos vamos a abocar a las tecnologías y a la inclusión, y posteriormente pasamos a la tecnología para la inclusión educativa particularmente, para luego dar paso a la gamificación y algunas opciones que tenemos para poder trabajar. En primer lugar, deberíamos hacer eco de un concepto clave hoy en día, que es la brecha digital. Probablemente ya no tanto esa brecha de acceso, que todavía sigue existiendo, no hemos dado cuenta, ¿cierto?, básicamente de un tema de conectividad, pero probablemente estos 2 años ha quedado también en evidencia una brecha de uso, de cómo se puede potenciar una persona y su actuar a partir del uso de la tecnología. Y ahí tiene que ver ya no con el acceso, sino más bien con el uso. Entonces, yo les voy a compartir un link, ¿cierto?, para que ustedes puedan indicar qué es lo que se entiende por la brecha en el fondo, ¿ya? Ahí les acabo de compartir un link de Menti. La idea es que ustedes puedan hacer el clic en ese link que les compartí por el chat, y a partir de eso colocar 1, 2, hasta 3 conceptos que ustedes asocian a la idea de brecha digital. Y esos conceptos van a empezar a aparecer acá en la pantalla. Aquí les vuelvo a enviar el link, por si todavía no lo han visto. Bien, ahí están apareciendo los primeros conceptos, ¿cierto? Barrera, desconocimiento, dificultad, diferencias, limitaciones. Ahí poco a poco, a partir de su participación, van a ir tomando, o se van a ir notando en esta nube de palabras los conceptos, ¿cierto?, que mayormente predominan. Ahí ya tenemos y podemos apreciar unas tendencias bien interesantes, ¿cierto?, asociadas básicamente al desconocimiento del uso de tecnología. Analfabetismo digital también va apareciendo, barreras, limitaciones, y en el fondo, si ustedes se fijan, esta serie de conceptos van haciendo la idea no solamente de que es un problema de la persona, ¿ya?, sino también que demuestra que esta brecha se va incrementando en función de las acciones que puede realizar esta persona a partir de las limitaciones que le sitúa en contexto de brecha, donde no puede aprovechar todo el potencial existente. Hoy en día la sociedad lo vivió no solamente en el ámbito escolar, lo vivió también a nivel de, por ejemplo, hacer los trámites frente al Estado, como muchas personas no solamente no tenían acceso a la red, sino que no tenían, por ejemplo, acceso a una clave única, no sabían cómo obtenerla, había que hacerlo presencial.
y eso refleja en realidad que la brecha en nuestro país pareciera ser que es más alta de lo que se cree. En general, y usted lo refleja también, no es tanto una brecha desde el punto de vista del acceso tecnológico. Hoy día la tecnología es relativamente accesible, salvo obviamente Internet, que muchas veces tiene que ver con temas de cobertura, sino más bien está asociado a el poder aprovechar la potencialidad. Entonces, yo le agradezco, ¿cierto?, su participación acá en esta primera acción, y vamos a ver algunos conceptos. Generalmente a nivel de brecha existen tres grandes ideas, por plantearlo de alguna manera, ¿ya? Ideas desde el punto de vista de, voy a emplear acá, ideas desde el punto de vista de cuáles son los niveles que puede generar una brecha digital. Y hay un primer nivel que es probablemente el más reconocido o el más tradicional, que tiene que ver con este tema de acceso y accesibilidad. Es decir, que la persona pueda realmente acceder a un dispositivo. Hoy día es como condición sine qua non que tenga además acceso a Internet, y que pueda hacer un uso correcto de él. ¿Ah? La accesibilidad tiene que ver no solamente con tener el dispositivo, sino yo puedo aprovechar ese dispositivo en función de las capacidades que yo tengo. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, en el mercado de los celulares se ha ido segmentando por, podríamos decir, tramo etario, ¿verdad? Celulares, incluso hoy día, para el adulto mayor, con algunas consideraciones específicas para que él pueda usarlo. Esa brecha es una brecha existente todavía en nuestro país, pero que de alguna manera se ha ido disminuyendo. Las brechas que están apareciendo ahora son básicamente la adopción y la alfabetización digital. O sea, eso quiere decir que una persona tenga ya facilidad de uso de esta tecnología, que le sea, por ejemplo, familiar el uso del correo electrónico, de contactar a otra persona en línea, de repente de conectarse a una reunión, ¿verdad?, a través de dispositivos digitales. Pero la brecha que probablemente se ha notado más en el último tiempo es una brecha de tercer nivel, que tiene que ver con la aplicación y participación. Es decir, la brecha hoy día se está dando en las personas no porque tengan dispositivos, sino más bien porque hay personas que lo saben ocupar a un nivel usuario, mientras hay otras personas que tienen un conjunto de habilidades que le permiten usar y explotar todas las herramientas que le entregan, ¿cierto? No solo herramientas educativas, sino también, por ejemplo, lo que es el acceso a la banca electrónica, el acceso a todo lo que son trámites digitales, y hoy día, ¿por qué no decirlo también, lo que tiene que ver con la participación de las personas? Participación social, participación política, religiosa, distrital, a través de medios digitales, principalmente redes sociales y similares, pero que también muestran que hoy día lo importante es no solamente poder acceder a la tecnología, sino qué podemos hacer con ella, cómo podemos ampliar nuestros horizontes de participación dentro y fuera, obviamente, del mundo educativo. Por lo tanto, hoy día la brecha apunta a subsanar estos dos ámbitos y especialmente el tercero. Ahora, ¿cuál es la paradoja que se provoca con esto? Que en el fondo las tecnologías siempre se vieron como una manera de poder contrarrestar algunas brechas tradicionales. Por ejemplo, el acceso a la información, el acceso a los libros, el acceso a los recursos, pero hoy día vemos que con ese tema medianamente resuelto, las tecnologías han ido creando otras brechas, que son básicamente las brechas de participación. Si usted no está, no se puede inscribir, no se puede registrar, no puede acceder, no participa. ¿Ah? Y esa acción, lógicamente, es producto de una paradoja de cómo las tecnologías acotan las brechas por un lado, pero por otro, ¿cierto?, las van incrementando o generan derechamente nuevas brechas. Ahora el problema no está lógicamente en las tecnologías, que son más bien un elemento de apoyo. El problema está en cómo nosotros como sociedad enfocamos el uso de la tecnología, seguimos fortaleciendo y formando a las personas para que puedan hacer un uso adecuado de ellas, básicamente desde el espacio escolar, y que
estas tecnologías nos aporten en la solución de algunos problemas y no, obviamente, nos generen nuevas situaciones problemáticas. A partir de este contexto, asociado a la tecnología, podemos revisar un poco lo que tiene que ver con la tecnología y la inclusión, ¿ya? Hoy día hay ciertos elementos contextuales que probablemente hacen que el tema cobre más vigencia. Primero, existe una preocupación real que todavía debe seguir avanzando por la inclusión, o a lo menos disminuir las barreras que dificultan la inclusión, pero también se nota en la existencia de ley, ¿ya? Ley que probablemente tiene que mejorar, armar nuevos protocolos, materializarse de mejor manera, pero ya existe un avance al respecto. Por otro lado, las tecnologías han ayudado a fomentar la inclusión y la disminución específica de estas barreras. Hay un conjunto de dispositivos de hardware y de software, es decir, programas y maquinarias que permiten disminuir algunas barreras cuando un estudiante tiene alguna dificultad asociada, ¿cierto?, a lo visual, a lo auditivo, al movimiento, que le permiten de alguna u otra manera quedar en una mejor situación. Y por otro lado, y ya lo hemos visto en los entornos laborales, las tecnologías también facilitan la existencia de entornos abiertos e inclusivos en el ámbito del trabajo. Y esto a partir, ¿cierto?, no solamente del hardware y software, y algunos de los elementos que vamos a ver, sino también a partir de un escenario donde el trabajo en línea se ha ido posicionando como una realidad, como una certeza, y lógicamente uno esperaría que una serie de trabajos de aquí en adelante pudieran mantenerse o integrar un componente virtual importante, lo que lógicamente permite compatibilizar mejor hasta cierto punto todo lo que tiene que ver con traslado, con el tema familiar, con estudio o con otras acciones. A partir de esto, la idea es que podamos revisar justamente algunas tecnologías simples que nos permiten hacer un aporte, muchas veces que sea humilde, con respecto a cómo poder incluir a nuestros estudiantes. Yo más tarde les voy a compartir la presentación. Van a ver que tiene estas marcas con color naranjo, que son acceso a la web, ¿ya? Aquí, por ejemplo, van a encontrar un conjunto de aplicaciones y programas de computador que, si uno dispone de audio y de micrófono, pueden facilitar el dictado por voz, ¿ya? Y dentro de esos, hay una que me gustaría mostrar en particular, que es SpeechNote, que es una herramienta que permite que una persona, ya sea del computador o del teléfono, hable, y eso va quedando escrito de manera automática. Si bien tenemos varias aplicaciones que hacen esta situación, probablemente esta es una de las más claras al respecto. Ustedes me cuentan, no sé si se ve que abrimos una nueva pestaña. Si alguien ahí por audio me puede... Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Entonces acá, esta herramienta es muy simple, no es necesario el registro ni nada por el estilo, y simplemente uno tiene que activar acá el micrófono, ¿ya? Uno se coloca acá, activa el micrófono, y en función de esa activación de micrófono, todo lo que vaya hablando va siendo registrado dentro de la herramienta. Y eso me permite a mí, obviamente, expresar algo, ahorrar tiempo también cuando uno en vez de escribir prefiere hablar, y de esa manera permite un humilde acercamiento, porque no es más que eso, a lo que podría ser una comunicación aumentativa, por lo menos desde el punto de vista del audio-texto. Obviamente todo esto ustedes lo pueden mandar por correo, copiar, registrar, y todo el texto, ¿cierto?, va quedando para su libre disposición, ¿ya? Esto no está guardado en Word, ahí estoy viendo lo del chat, pero esto yo lo puedo copiar y lo puedo pegar perfectamente en un Word.
o en otra herramienta que necesite, ¿cierto? Recordar también que la última versión de Word tiene una herramienta de dictado propia, que funciona bastante bien, ¿ya? Pero si uno no tiene la última versión a mano, perfectamente puede trabajar con este tipo de programas. ¿Mm? Ahí está. Esta aplicación, yo estoy mostrando la versión en línea, que ustedes simplemente ingresan con este link, pero lógicamente también pueden descargarlo, como dicen ahí, desde Google Play. Y para los que ocupan Apple, también hay varias opciones al respecto, ¿ya? Entonces, ahí en el fondo quería, de alguna manera, poder hacer una suerte de demostración de lo simple que funciona la herramienta y todo lo que podemos hacer con ella desde el punto de vista de que podemos hablar y lo que uno habla, ¿cierto?, está quedando registrado, ¿ya? Voy a volver acá a la presentación y recordarles entonces, cuando ustedes puedan ver la presentación con más calma, acá ustedes pueden acceder a una serie de otras herramientas que hacen justamente este mismo trabajo, ya sea en el computador o en el celular, independiente del sistema operativo. Ahí ustedes tienen una selección de herramientas que hacen básicamente lo mismo, ¿cierto? Esta es la que estábamos viendo ahora, pero hay varias que hacen ese trabajo, ¿ya? Y algunas de estas, u otras más, hacen el trabajo inverso. Es decir, que yo escriba, y lo que yo escriba sea, ¿cierto?, leído con alguna voz, ya no como hace un par de años con estas voces robóticas, sino con voz bastante natural, incluso en distintos idiomas. Entonces la tecnología nos facilita hasta cierto punto la posibilidad de hacer accesible el texto a voz y el voz a texto, y también, ¿por qué no?, tema incluso de carácter idiomático, ¿ya? SpeechNote era esta aplicación. Hay otras aplicaciones que también nos ayudan al tema de la inclusión, que son los asistentes virtuales. Y probablemente muchos de ustedes tienen en este minuto un asistente virtual en su teléfono. Todos los smartphones tienen un asistente virtual. ¿Y qué es? Un asistente virtual en el fondo es un programa que con inteligencia artificial le permite a ustedes relacionarse por comandos de voz, básicamente, en el teléfono. Entonces, por ejemplo, en vez de abrir el navegador y empezar a buscar algún Google, uno le dice, activa el asistente y le dice, búscame esto, llévame acá, cómo llego a esta dirección, y por inteligencia artificial lo que hace el programa es buscar, obviamente dentro de su base de datos, y le entrega una respuesta, ¿ya? Todos los sistemas operativos de computador lo tienen. Yo solamente elegí el Google Note porque me parece uno de los más populares. Sin embargo, Apple tiene su propio asistente con Siri, y en Windows 10 también tienen asistentes. En el fondo podríamos plantear una suerte de ayudantes que funcionan por comandos de voz, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo activarlo. Voy a compartir nuevamente porque me da la impresión que no había compartido el sonido, ¿ya? Sí, aquí les voy a compartir lo que me piden en el chat, ¿cierto? Ahí está el link de la presentación directo. Entonces, les voy a compartir, no vamos a ver todos los videos, pero la idea es que nos hagamos una idea, ¿cierto?, de cómo funciona. Aquí está. Funciones de todo dispositivo Android. Y si por alguna razón aún no lo tienes activado, en el siguiente video te enseñaré cómo hacerlo de una forma fácil y sencilla. De los siguientes idiomas. En mi caso, yo activaré al asistente en este Oppo A93, pero de igual forma, yo te recomiendo que haremos lo siguiente. Lo primero es abrir la aplicación de Google. Para ello, podemos acceder directamente dando clic en la aplicación o utilizando el widget de Google dando clic en este icono. Dentro de la aplicación, seleccionamos la opción de más ubicada en la esquina inferior derecha.
Ahora seleccionaremos el menú de configuración y luego damos clic en Asistente de Google. A continuación, en la parte central de la pantalla tendremos las opciones de configuración populares. Aquí seleccionaremos la llamada Voice Match. Básicamente, el asistente de voz nos ahorra, en vez de estar buscando o estar entregando una serie de comandos al teléfono, por voz realizar alguna acción. Acciones tan simples como llamar a Juan. Y inmediatamente el asistente hace, ¿cierto? Y desarrolla el llamado. Abrir WhatsApp, buscarme una dirección, buscarme algún concepto, todo eso se puede hacer con estos asistentes, que lógicamente en situaciones de personas con algún tema, con alguna situación de discapacidad, permite hacer la acción mucho más fácil y de manera autónoma. Pero junto con estos asistentes también tenemos lectores de pantalla. Y los lectores de pantalla son básicamente programas que permiten a una persona, por ejemplo, que tenga alguna discapacidad visual, que lo que está viendo le sea leído y de esa forma poder orientarse o guiarse. Y uno de los más populares es House, que está de libre acceso, uno lo tiene que descargar, lo abre, le indica lo que quiere, ¿cierto?, que le vaya leyendo y se lo va a leer. Aquí tienen una demostración de cómo funciona el programa una vez instalado. El programa una vez instalado, simplemente uno abre, por ejemplo, el navegador. Detener. Bueno, Escritorio. en este video haré una breve demostración de cómo una persona ciega puede utilizar un computador con un lector de pantalla, en este caso, yo 2019. Google Chrome. Comunica y su historia. Google Chrome. Top Speed 3. Documentos. Acceso directo. Descargas. Acceso directo. Bueno, como ustedes pueden ver y escuchar, Ustedes se fijan está ahí, leyendo. estos lectores de pantalla gratuitos, lo que hacen en el fondo es como que estuviera una persona al lado tuyo y te fuera indicando en comando de voz todo lo que tú estás haciendo. Ir a la carpeta se llama tanto, el documento se llama tanto, abrir documento, que te lea el documento. Si yo quiero navegar en la web, lo puedo hacer, y todos los comandos que aparecen en la web van siendo leídos por el computador. La tecnología ha avanzado mucho. Estos lectores hace un tiempo eran carísimos y hoy día son de libre acceso, lógicamente fomentando que cualquier persona los pueda utilizar. Y aquí ya tenemos algo más complejo, que son las aplicaciones de comunicación asistida o aumentada. Si ustedes se fijaron, nosotros mostramos una aplicación que convertía la voz a texto o el texto a voz, otra aplicación que servía para que nos leyeran, otra aplicación que nos servía, ¿cierto?, para facilitar ciertos comandos, pero ninguna hace todo. Por lo tanto, las aplicaciones de comunicación asistida lo que hacen, te entregan una serie de comandos y acciones en una sola aplicación. En general, tiene más sentido por el tema táctil que estas aplicaciones estén instaladas en celular o tablet. Y en el fondo son aplicaciones que le permiten a una persona comunicarse, que están ramificadas. Que, por ejemplo, yo pincho acá, beber, y coloco beber agua, y después opciones fría. Entonces, con 3 clics o 3 instrucciones de voz, la persona pudo comunicarse y dar cuenta completamente de su necesidad. ¿Cómo son estos programas? En la presente sesión os mostraremos el funcionamiento de la aplicación TACAP. Entre hojas de pictograma basta simplemente deslizar el dedo. Para formular una petición es cuestión simplemente de seleccionar los pictogramas adecuados. Quiero comer galletas. Ya, si ustedes se fijan, la aplicación simplemente con la parte táctil va permitiendo comunicarse y precisando esa comunicación.
¿ya? Y estas son aplicaciones gratuitas también. Ahí tienen en particular el que estamos revisando, que se llama Tal App, pero si ustedes buscan aplicaciones para comunicación asistida, van a encontrar varias opciones, y ahí solamente empezar a ver qué opción se acomoda más a mi necesidad. En general, las opciones que hay de pago, de gratuitas como esta, funcionan bastante bien y razonablemente tiene un conjunto de acciones tradicionales para poder potenciar esa comunicación asistida. Y junto con el software, es decir, programas, aplicaciones que podemos instalar en cualquier teléfono, en cualquier computador o tablet, también tenemos lo que es el hardware inclusivo, que es la maquinaria. ¿Ya? Porque no basta a veces el software, también necesitamos de repente de hardware, de maquinaria, que nos permita avanzar en este tema. Y ahí tenemos un conjunto de aplicaciones, ¿ya? De hecho yo les voy a mostrar ahí el catálogo, por ejemplo, que tiene Senari, pero una que me pareció interesante es el T-Board versión inclusiva, que permite hacer seguimiento de vista, seguimiento de ojo. Por lo tanto, el alumno para hacer una actividad basta con que mueva los ojos y no es necesario un desplazamiento, por ejemplo, de mano, voz u otra acción por el estilo. Acá uno puede ver cómo el estudiante con la mirada enfoca un objeto y ese objeto queda capturado y moviendo los ojos y la cabeza puede posicionar. Es decir, lo que ustedes están viendo aquí es una típica actividad de arrastre, una actividad de arrastre como la que se suelen hacer en EducaPlay y herramientas similares, pero con este tipo de hardware el estudiante puede ejecutar esa actividad de arrastre solamente con movimientos de cabeza y vista, ¿ya? A eso nos referimos con este tipo de hardware inclusivo. Acá hay un catálogo de Senadis. Yo les voy a compartir también el link. Hay una serie de documentos y está este catálogo, que en el fondo es el catálogo nacional indicando, ¿cierto?, cuáles son los recursos que tiene el Estado para apoyar a las personas en situación de discapacidad, tanto a nivel de software como de hardware. Ahí les voy a dejar, ahí les estoy compartiendo el link donde están los documentos. Ya ustedes pueden ver, en el 2017, probablemente requiere o va a haber alguna actualización, pero es un catálogo bastante claro, porque fuera de la primera parte como declarativa, ¿verdad? Después va abordando y va diciendo, esta herramienta, estas son las características, sirve para esto. Tanto a nivel de software, de aplicaciones, como de implementos, muebles y hardware también. Ahí uno puede revisar y va a encontrar, ¿cierto?, las diferentes opciones. Muy bien. Entonces, antes de cerrar esta primera parte, que estaba más bien ligada a la inclusión mediante algunas herramientas de fácil uso, de fácil acceso, y pasar a la gamificación, por favor, no sé si tienen alguna duda, consulta, experiencia que quieran compartir antes que pasemos a la segunda parte. ¿No? ¿Habían podido ocupar alguna de estas herramientas? ¿Tienen otras opciones que quizás quieran compartir? La verdad no las conocía y creo que son muy buenos datos, por eso también pedía lo del catálogo, yo no lo conocía. Pero creo que son muy buenas herramientas y datos, principalmente en materia obviamente de inclusión y de trabajo en aula con los estudiantes. Y se agradece, eso sí.
Muchas gracias, Valesca. Sí, efectivamente, la idea y lo que se espera es un fácil uso, gratuito y al alcance de cualquier persona. A veces las barreras de inclusión también tienen que ver con una barrera de carácter económico, porque nosotros sabemos que todos estos lectores suelen ser de alto costo, los colegios suelen no invertir, y acá la idea es poder ver algunas herramientas. Acá vemos algunos colegas que ocupan el dictado por voz. En realidad, también es cosa de buscar en la tienda de aplicaciones de sus teléfonos. Hay varias opciones ahí de conversión de texto a voz, de voz a texto, y acciones similares. Recuerden que incluso el celular, para estos temas de inclusión, puede ser más potente que un computador, porque el teléfono posee cámara, posee sensores, posee audio por defecto, y sobre todo el tema de los sensores también nos puede permitir algunas acciones que el computador no lo hace, ¿ya? Muy bien, colegas, entonces vamos a ir a la segunda parte. En la misma lógica, ustedes pueden ir dejando su pregunta a partir de lo que vamos a ver de gamificación, o al final atender, ¿cierto?, las dudas y que puedan tener más extensas. Acá. Aquí, la gamificación. Algo que se ha hablado mucho, ¿cierto?, el último tiempo. Y en el fondo, ¿qué es la gamificación? La gamificación la podríamos definir o entender como cuando un docente es capaz de, o cualquier persona, es capaz de implementar mecánicas o lógicas del juego del proceso educativo. Eso quiere decir que gamificar no significa necesariamente jugar, ¿eh? Eso es más bien algo lúdico o directamente juego. Gamificar es que muchas veces yo tome algunas mecánicas, puntaje, ranking, alguna estrategia, algunos comandos, lógica, instrucciones del juego y la aplica a la educación. No significa necesariamente jugar, ¿ya? Y eso nos permite darle al proceso educativo un enfoque lúdico, y ese enfoque lúdico, ¿por qué es importante? Porque primero motiva a los estudiantes y potencia la experiencia de aprendizaje, pero la investigación indican, y eso es importante, fidelizan al estudiante. ¿Y de qué nos puede servir el fidelizar? Que el estudiante, enganchado por este tema de la gamificación, va a empezar probablemente a estudiar más de lo que estudiaba antes, a empezar derechamente a estudiar. Entonces, hay un tema de motivación intrínseca en el juego que aprovecha la gamificación en beneficio del aprendizaje del estudiante, ¿ya? Pero antes de ver o profundizar en algunas herramientas que nos ayudan a gamificar, la idea es poder separar tres conceptos que son claves. Primero, el juego es una actividad arreglada, ¿ya? Por lo tanto, el juego no necesariamente gamificar, ¿ya? El juego es simplemente jugar, y si tuviera componentes pedagógicos, terminan por minar o limitar el componente más bien lúdico del juego, ¿ya? La idea es dejar la práctica del juego como tal, probablemente desarrollando lo que son más bien actitudes, valores, pero muchas veces separarlo de lo disciplinario. Pero por otro lado tenemos la ludificación, y la ludificación perfectamente lo podemos ocupar en el proceso de aprendizaje, y la ludificación ya viene, es algo divertido por defecto, como un videojuego que yo puedo tomar con fin educativo. Por ejemplo, hoy día Minecraft es probablemente el juego más popular en el mundo, el más usado, y hay miles de experiencias que ustedes pueden buscar en internet de profesores que lo han ocupado para fines educativos. Recreación o construcción de elementos históricos, construcción de sistemas de cuerpo humano, razonamiento matemático, comunicación, en fin, ¿ya? Y eso simplemente aprovechar algo que ya es divertido, sacarle una ventaja de carácter pedagógica. Pero la gamificación es distinta, porque la gamificación es el desafío que tenemos todos como profesores, que es tomar algo disciplinario, que no necesariamente es divertido ni motivador para el estudiante, y a través de esta gamificación hacerlo divertido, ¿ya? Es un poquito como el concepto de transposición didáctica, es decir,
ese conocimiento experto lo convertimos en un conocimiento enseñable, pero más encima a través de la gamificación divertido, ¿ya? Y ahí hay distintas estrategias de gamificación, algunas de las cuales vamos a revisar, lógicamente asociadas a las tecnologías ahora, ¿ya? Algunas acciones que podemos hacer para gamificar. Hay una que está muy en boga, que viene de Japón y que rápidamente se asentó en el mundo anglosajón y ha llegado recientemente a América Latina, que son los escape room virtuales. Los escape room, ¿qué son? Salidas del aula, para, por ejemplo, hacer una búsqueda, una casa del tesoro, resolver un problema, pero que lógicamente, como implicaban desplazamiento físico, la idea ha sido digitalizarlas, ¿ya? Y aquí ustedes tienen un ejemplo de cómo se verían estos escape room. Escape room que nosotros podemos organizar en un PowerPoint incluso, o en alguna herramienta en línea, ¿ya? La idea es poder darle un contexto al estudiante, darle un problema, y que el estudiante, para resolver ese problema, tiene que buscar información, tiene que razonar, tiene que procesar, y va eligiendo rutas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está un caso del misterio de los libros desaparecidos. Acá el estudiante, ¿cierto?, ve un contexto, ve la instrucción, y ya tiene que tomar una primera decisión, ¿cierto? ¿Por qué ruta va a seguir? ¿Ya? Ahí en el fondo él toma una primera decisión. Ahí voy a aceptar. Y si ustedes se fijan, la estética se parece mucho a un PowerPoint, porque esto perfectamente se puede hacer en un PowerPoint. Entonces, vamos a empezar. Aquí el orden es el aleatorio. En este escape room no está obligado a un orden específico. Entonces yo podría empezar, por ejemplo, por la N, ¿ya? Y aquí uno tiene un desafío, y para poder seguir avanzando, tiene que leer el contexto, y generalmente, ¿qué hace el estudiante? Contesta una pregunta, y con esa respuesta accede a lo que podríamos decir el segundo nivel. Entonces, en el fondo, es una experiencia realmente significativa, que si ustedes preguntan, bueno, pero técnicamente, ¿qué es? O puede ser perfectamente un PowerPoint o una herramienta en línea con pregunta y respuesta a través de alternativas, pero uno le recrea el contexto, ¿ya? Para que eso que puede ser muy simple se convierta básicamente en una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la experiencia de Pamela, que nos dice que desarrolló uno en matemática a través de un PPT, y perfectamente nosotros lo podemos hacer en PowerPoint, de repente compartirlo por Google Drive para que quede en línea, pero en un PowerPoint, a través de hipervínculo, tú puedes hacer esto perfectamente. Si lo quieres hacer más simple, se puede hacer por rutas, por dos rutas. Entonces, que el alumno siempre tenga la alternativa A y la alternativa B. Y de esa forma, él vaya avanzando en su viaje, ¿ya? Buena pregunta de Almendra. La gamificación puede ser con o sin tecnología, ¿ya? Vamos a ver también algunas situaciones híbridas o incluso físicas. Yo, por ejemplo, podría gamificar. Mañana tengo prueba de historia, entonces para que los alumnos ensayen, le hice un juego de tablero. Van a tirar un dado en clase, van a caer en una casilla y van a sacar una pregunta, que son preguntas de refuerzo, ¿ya? Yo puedo gamificar perfectamente sin tecnología, ¿ya? Aquí estamos viendo algunas opciones tecnológicas, pero muchos de estos ustedes lo pueden hacer sin uso de tecnología. Por ejemplo, este mismo escape room se puede hacer a través de tarjetas, ¿ya? Que las preguntas y las pistas estén en tarjetas. O si alguien quiere hacer algo más elaborado, que las pistas estén repartidas alrededor del colegio y el estudiante va resolviendo las pistas, y eso le va a permitir llegar a las otras locaciones donde están los otros misterios, si uno lo quiere hacer tipo casa del tesoro, ¿ya? Todo esto se puede ajustar a lo que uno necesite. Súper bien. Bien, otra metodología que puede ser más o menos gamificada dependiendo del desarrollo son un tema que hemos trabajado durante el año con las cápsulas interactivas, ¿ya? Las cápsulas interactivas, en el fondo, se convirtieron en un material muy popular a la hora de poder abordar este tema de clase online. Entonces acá
nosotros vemos una cápsula que en el fondo los estudiantes tienen un contexto, muchas veces un problema, se presentan, se graban y van ayudando al estudiante a construir el conocimiento, dándole algunas píldoras básicas de conocimiento y planteándole mucho ejercicio, mucha ejercitación. ¿Ya? Y todo esto puede estar narrado. Ahora te invito a que separemos juntos las sílabas de cada uno. Empezamos con la palabra príncipe. Para separar las sílabas de la palabra príncipe, debemos realizarlo de la siguiente manera. Entonces, de esa forma, uno puede lograr un material no solamente interactivo, no solamente multimedial, con audio, con hipervínculos, con imágenes, con videos, sino interactivo, es decir, más que el alumno mire algo, que el alumno interactúe con algo, porque eso es generalmente lo que genera el aprendizaje. Esas cápsulas digitales, yo lo llamo versión web, porque también están las cápsulas en video, pero generalmente carecen un poquito de interacción, ¿ya? Aprovecho de contestar acá, la gamificación, Valesca, puede integrar juego, puede integrar ludificación, pero en general la gamificación es hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje integrando la lógica del juego, pero no necesariamente jugando. Un ejemplo concreto podría ser, ¿cierto?, el uso de esta herramienta de gamificación que vamos a ver. Probablemente ustedes han hecho Kahoot, Sócrates o similares, donde yo le agrego una estética del juego a preguntas disciplinarias. No necesariamente estoy jugando, pero esa estética del juego ya motiva al estudiante a participar, a responder. ¿Ya? Tenemos también la metodología de la West Quest, que es una metodología de búsqueda de información en red para resolver un problema. ¿Ya? Es una metodología estructurada que nace en los años 90 en la Universidad de California con los profesores Tom Max, generan esta propuesta en el año 94 y rápidamente se extendió y rápidamente también se empezó a modificar. Cada profesor le empezó a hacer sus adecuaciones. Hay unas West Quest que son cortitas, problema, proceso y tarea, y otras que son mucho más extensas. Pero en general, para hacer una West Quest, que yo también puedo hacer en PowerPoint, le doy al estudiante un problema a resolver, le entrego ciertas pistas de dónde buscar información en Internet para resolver ese problema, y él me genera un producto, que sería en el fondo la tarea. ¿Ya? Hay páginas como 1, 2, 3 West Quest y varias más que ustedes pueden buscar cómo crear una West Quest en línea. Uno puede usar cualquier herramienta para crear páginas web, pero hay páginas particulares para hacer West Quest y la gracia es que ya viene el menú listo y uno simplemente tiene que completarlo. Ahí después, por tiempo, no vamos a alcanzar a mostrar todo el ejemplo, pero yo les compartí la presentación y la idea es que ustedes hagan clic después acá para poder ver algunos ejemplos de este tipo de materiales. También tenemos, y eso es lo que generalmente nosotros conocemos, ¿cierto? Opciones para plantear ejercicios gamificados. Y eso es lo que mayormente ha avanzado la gamificación acá, es decir, proponerle al docente y al estudiante una serie de herramientas para poder ejercitar o para poder incluso evaluar, pero de forma gamificada. Acá está la familia, ¿cierto?, de las herramientas que uno puede ocupar desde el celular, ¿ya? Probablemente varios de ustedes han hecho o le ha tocado, le han pedido que hagan un Kahoot o un Sócrates que funcionan básicamente igual, es decir, el profesor crea preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, le entrega, le comparte un link al estudiante o un código numérico, el estudiante lo ingresa y el estudiante puede contestar desde el teléfono, que es la gracia, por lo tanto yo lo puedo hacer perfectamente en una clase híbrida o presencial, o contesto desde el computador. ¿Ya? Kahoot es más indicado
probablemente para estudiantes más pequeños o de básica, porque tiene un componente lúdico mayor. Tú puedes decir quién gana, quién contestó primero, tiene varias opciones, y es más visual. Sócrates es la misma idea, un poquito más parco probablemente, porque también Sócrates está un poquito más bien enfocado en hacer una evaluación, ¿ya? Y Quizzalim es una opción intermedia entre Kahoot y Sócrates, en la cual yo también puedo tomar pruebas. Pero a nivel gratuito, yo les recomiendo Kahoot, si lo que ustedes quieren hacer es más bien ejercitar. Y en segundo lugar, les recomiendo Sócrates, si ustedes mañana se animan a pasar de la ejercitación a la evaluación en línea también. ¿Ya? Claro, aquí tenemos un aporte de almendra, ¿cierto?, de Padlet, y Padlet lo que nos permite es tener un muro colorativo. Lo vamos a ver después, ¿cierto? Por otro lado, tenemos mayor stock de herramientas en el computador. Probablemente muchos de ustedes conocen EducaPlay, que es una herramienta en particular que yo recomiendo mucho. ¿Y por qué lo recomiendo mucho? Porque EducaPlay primero te permite crear muchas actividades, sopa y letras, crucigramas, pasapalabra, verdadero o falso, quiz, video quiz, dictado, en fin. Pero también es una base de datos. Por ejemplo, yo busco acá cuerpo humano y me van a salir una serie de ejercicios alucidos al cuerpo humano, ¿ya? Y que el logo que tienen acá es lo que hace la diferencia del tipo de ejercicio. Si son ejercicios más visuales, de escritura, en fin. Pero EducaPlay, además, es muy, muy potente porque les permite crear los ejercicios que ustedes quieran. No les pone un límite, a diferencia de otras herramientas. Alan, por favor, tienes la palabra. Olá a todas as pessoas de Latinoamérica, eu sou maestro brasileiro, agora hago posgrado em educação digital e passa uma coisa na minha cabeça, perdona mis errores em espanhol, eu não sou hispanohablante, eu hablo português, sou uma pessoa lusófona, aí eu creio que para lograr entendimento de que hablo, la gamificación es muy más que un rompecabezas para todos los estudiantes. Y las veces las respuestas no están tan claras. Y creo que es muy interesante, interés de todos, crear una red de conocimiento para compartir las experiencias y también una apertura para que los estudiantes creen sus juegos y otras estrategias para la gamificación. Las veces, cuando van a poner un padrón de respuestas como sí o no, ¿eso es eso o no es eso? Las veces los estudiantes tienen respuestas creativas para tus preguntas. Creo que es muy interesante para toda la gente, todos los estudiantes y maestros, profesores, crear una red de conocimiento para que haga mejorías en la gamificación. ¿Qué piensas? Gracias por permitir la palabra. Sí, muchas gracias, Alan. Muy interesante el cuestionamiento. En el fondo, la gamificación con algunas de estas herramientas corre el peligro de quedarse simplemente en una respuesta estandarizada, evaluada por el computador que te diga que está bien o está mal, ¿ya? Entonces ahí entran varios escenarios. El primer escenario, ¿cierto?, es poder revisar si alguna de estas herramientas tiene inteligencia artificial, es decir, si son adaptativas. Por ejemplo, la plataforma Moodle, que es un entorno virtual de aprendizaje, tiene opciones de adaptabilidad
que en función de la respuesta del estudiante y el resultado, se puede ramificar la experiencia de aprendizaje. Obviamente eso involucra generar varias opciones. Por otro lado, algunas de estas herramientas permiten más bien un desarrollo metodológico en la gamificación. Entonces, más que al final te encuentras una respuesta sí o no, o esto está bueno o malo, tú lo sumerges en una experiencia, con el tema de los escape room, con el tema de las cápsulas, les da mucho más libertad creativa y de expresión. Pero lógicamente, lo que tenemos hoy día a mano, en el ámbito de estas herramientas de celular y de computador, para hacer esta gamificación a través de ejercicio, tiene o adolece del problema que tú muy bien detectas, Ala, de que en el fondo nosotros les damos opciones limitadas, ¿ya? Otra cosa es que uno, en algunos tipos de esta herramienta, les deje espacio abierto, ¿cierto? Entonces, más que evaluar que esté bien o mal en una respuesta automatizada, hay herramientas que te permiten disponer de una caja de texto para poder escribir, y eso podría hasta cierto punto ser una mejora con respecto a lo que tú hablas. Y con respecto al otro punto, el tema de la red, efectivamente hoy día es un desafío, y probablemente la escuela estos 2 años la han entendido sumamente bien, de la importancia de generar redes de colaboración al interior y redes de colaboración entre distintos, ¿cierto?, estamentos, y ahí de alguna u otra manera EducaPlay es un poco lo que tú propones, una red donde estudiantes y profesores pueden crear ejercicios que quedan a disposición de cualquiera que quiera ocuparlos, ¿ya? Otra herramienta incluso permite la opción de editarlos, ¿ya? Pero lógicamente hay que ver las distintas opciones, pero muy interesante lo que plantea, y efectivamente hay un desafío de carácter pedagógico y didáctico. Aquí Francisco nos indica que efectivamente se puede combinar con Classroom, lo que permite en realidad tomar los resultados del estudiante desde Classroom y no desde EducaPlay, que en el fondo te guarda un ranking, ¿ya? Es interesante sondear esas opciones de integración, y me parece súper bien que sea Google Classroom porque es una de las aulas virtuales más extendidas. Siguiendo con este tema de las opciones, y ahí retomo un poquito lo que Viviana nos indica, que Kahoot, por ejemplo, nos permite hacer una retro. Efectivamente hay algunas herramientas que permiten, para no cerrar tanto la respuesta o la experiencia, que al estudiante le ofrezca una retroalimentación de su resultado. Obviamente eso hay que hacerlo, hay que escribirlo, ¿ya? Tenemos opciones de computador, ahí tienen un conjunto de opciones. Yo les recomiendo en lo personal EducaPlay, me parece la más potente y la que no tiene casi ninguna restricción en las cuentas gratuitas. Otra opción que probablemente algunos de ustedes han visto es WordWall, que es mucho más lúdica, porque en realidad les plantea una suerte de videojuego, ¿ya? El único problema de WordWall es que en la cuenta gratuita yo puedo solamente hacer hasta 5 actividades, y después tendría que empezar a borrar o crearme otra cuenta. Es muy restrictiva en la cuenta gratuita, pero aún así es una herramienta bien potente, ya que es mucho más lúdico. De hecho, hay ejercicios que son más bien como una suerte de videojuego. Que tienen una suerte de videojuegos que están en esta herramienta de WordWall. Y una herramienta que también es interesante es Genially, que en Genially, bueno, esta presentación está en Genially, podemos hacer presentaciones, videos, una serie de cosas, y dentro de eso uno tiene una serie de plantillas para hacer también ejercicios, ¿ya? Lo que puede hacer alguna experiencia similar. Ahí vemos, por ejemplo, cómo Francisco nos recomienda Protos. Efectivamente, es también una interesante opción con varios tipos de actividades que uno puede realizar, y ahí en los links que yo les dejé, acá básicamente en web otros, van a poder disponer y revisar más opciones, ¿ya? Más opciones de gamificación y de herramientas. Ahí también, Carolina, LibreWorks Chat, ¿ya? Que si no me equivoco, esta página para subir hay 2 páginas. Hay una que
permite disponer de... yo tengo una guía, por ejemplo, en matemática, la subo y genero las cajas de respuesta interactiva para que el alumno pueda contestar dentro. Y hay otra opción muy similar que te permite hacer una digital para imprimirla. Entonces yo puedo imprimir mapas mudos con distintas configuraciones, guías de ejercicio, cuerpo humano, en fin. Hay varias opciones al respecto y le agradezco que las vayan compartiendo por el chat para que los colegas las puedan revisar y registrar, ¿ya? Y por otro lado tenemos una opción que se llama Puzzle y Vicia, que les permite hacer video quiz. ¿Y qué son los video quiz? Los video quiz son simplemente videos sobre los cuales yo monto preguntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo... Hola, bienvenidos. Importantes a la hora de crear una clase. Uno acá va hablando y sobre lo que va hablando fija algunas preguntas y las puede contestar, ¿ya? Y le puede hacer reto y todo el tema, y en función de la respuesta puedo avanzar o no el video, ¿ya? Para eso, entonces esa es también una opción interesante. Esa opción se llama Edpuzzle, está acá, que es para hacer videos con preguntas. Ese video lo pueden sacar de YouTube. Ese video se puede grabar ustedes. Yo recomiendo subirlo a YouTube y de ahí enlazarlo acá, ¿ya? Les permite hacer cualquier tipo de ejercicio con preguntas, también les permite colocar puntos interactivos, ¿cierto? Eso quiere decir que en una parte del video aparezca un puntito con una nota, para, por ejemplo, ampliar un concepto, entregar un hipervínculo, en fin. Tenemos gestión de la gamificación. Es decir, oye, yo a mi alumno, ¿cierto? Me gustaría, los que participan, les quiero dar un punto. ¿Cómo lo registro? Dos opciones. ClassDogo, que uno lo podría tomar para estudiantes más pequeños, o ClassCraft para estudiantes más grandes. ¿Qué es esto? Una plataforma donde yo coloco la lista de mis estudiantes y les voy dando puntajes que después puedo cobrar por alguna nota, por cualquier cosa. Puntajes que uno les puede dar por diferentes acciones. Participa en clase, contesta correctamente, ayuda al compañero, uno incluso puede inventar los comandos. Y ClassCraft es lo mismo que ClassDogo, la diferencia está en que el estudiante se puede crear un personaje como si fuera un juego de rol, y estos personajes además tienen poderes, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una experiencia un poquito más llamativa, ¿ya? Pero eso simplemente para gestionar la gamificación. ClassDogo y ClassCraft son de pago, pero tienen opciones gratuitas, ambos. Yo les recomiendo empezar con ClassDogo, que está en español, y que es más simple, y si la experiencia les agrada, creo que la versión gratuita permite hasta 40 alumnos. Y si la experiencia le agrada y tienen estudiantes más grandes, pasar a Crack. La gracia es que el estudiante también puede ver. Yo como profe descargo la aplicación, meto los puntajes y el estudiante baja la aplicación y puede ver cómo le va y puede ver los puntajes o las medallas. Trabaja mucho con el tema de medalla y de recompensa, ¿ya? Otras opciones son los simuladores, ¿ya? Y acá rápidamente les voy a mostrar, Stapet y Edumedia, son simuladores básicamente para el área de la ciencia, pero que pueden ser interesantes de ocupar en clase para poder hacer alguna demostración, ¿ya? Ahí vamos a ver si por tiempo me carga alguna de estas dos opciones. Edumedia en general vienen en español. Y aquí me cargó el de Edumedia, me cargó la balanza. Hay varios de este tipo para hacer experimentos, ejercicios, simulaciones. Y en el fondo uno aquí dice 1 litro de leche, y lo voy a poner en la balanza, ¿cierto? Con 1 kilo, por ejemplo, 1,5 kilos de peso, y ahí va funcionando la balanza. Y uno aquí puede hacer anotaciones, fotografías, resultados, para que la experiencia, ¿cierto?, el profesor la pueda evaluar si necesita. ¿Ya? Y ahí está la versión de PER, lo mismo, lo único sí viene en inglés, pero la base de datos es gigantesca.
Muy bien, tenemos también el tema de los videojuegos. Videojuegos educativos o con uso educativo. Ahí les dejé algunos links. Y la idea del juego serio. ¿Qué es el juego serio? El juego serio en el fondo es un videojuego que fue creado para aprender algo. Por ejemplo, hay videojuegos, esto se da mucho en el mundo empresarial, de finanzas, videojuegos de negocio, que yo administre, por ejemplo, una pizzería, un negocio de publicidad, un diario, en fin, y eso nos permite que un estudiante se enfrente a ese, en el fondo es una suerte de simulador, y pueda, con un capital, podríamos decir, semilla, hacer toda la experiencia, ¿ya? Obviamente también está el uso de los juegos tradicionales, usar o tomar algún videojuego y tratar de explorar el uso educativo que puede tener. Hoy día también hay varios videojuegos en línea gratuitos, y tal vez uno de esos nos podría tener algún retorno de carácter pedagógico. Está la realidad aumentada, donde ustedes colocan en su celular, en el buscador de aplicaciones, realidad aumentada, van a tener un mundo de experiencia, pero hay una en particular que a mí me gusta mucho que se llama Plickers, y la gracia de Plickers, les dejo el link, es para hacer algunas de estas cosas como ejercicios digitales, pero con un solo teléfono, el teléfono del profesor. ¿Cómo funciona esto? El profesor registra a su estudiante, le imprime el código, y el estudiante después contesta mostrando los códigos. Entonces el estudiante aquí no necesita teléfono, solamente necesita teléfono el... Fíjense que ahí que la profesora hizo la pregunta y con la cámara del tablet del teléfono empieza a enfocar los códigos, y esos códigos se convierten en el programa, en el nombre de la persona con su respuesta. En el fondo es como hacer un Sócrates o un Kahoot, pero sin tener sin que los estudiantes necesiten un teléfono, ¿ya? Está también, no necesariamente un sorteo. O sea, yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Y ustedes enfocan el código, yo con la cámara del teléfono leo el código y me va a decir, Joaquín contestó A, Marcela contestó B. Es igual a hacer un Sócrates, un Kahoot, pero con tarjetitas, ¿ya? A través del teléfono del profesor, ¿ya? Tenemos encuestas, y aquí quiero, muy rápidamente, porque ya vamos a estar en la hora, una colega preguntaba al principio, ¿y podemos gamificar sin tecnología? Por supuesto. Aquí yo les voy a mostrar, Genially tiene una serie de plantillas de juego. Voy a empezar a cerrar las otras pestañas para que ande un poquito más rápido. Genially tiene una serie de tableros de distintos tipos de juegos, y estos tableros, por ejemplo, yo lo puedo imprimir y hacer físico. Yo lo puedo proyectar en el monitor del aula, en el proyector, y lo puedo hacer híbrido, ¿ya? Incluso yo puedo hacer lo siguiente. ¿Saben qué? No alcancé a preparar las preguntas, pero vamos a jugar igual. Entonces, este es el grupo 1, el pato, pincho acá, y le sale 4. Entonces agarro esta figura y avanza hasta acá, por ejemplo, y sale una pregunta. Y la pregunta yo la hago al aire. ¿De qué manera se podría lograr mejor tal y tal situación? Y el estudiante contesta. Si contesta bien, se queda ahí o lo hago avanzar, en fin. Y podríamos decir hasta cierto punto que esto perfectamente puede ser ocupado en un entorno virtual, lo podemos hacer a través de esta webinar, lo podemos hacer en un entorno híbrido, o lo podemos ocupar en un entorno ciertamente presencial, ¿ya? Y algún colega lo nombró por ahí, Nerdport. Nerdport es una excelente herramienta que permite que yo haga una presentación
y a esa presentación le agrego interactividad, le agrego preguntas, muros colaborativos, desafíos, ¿cierto? Entonces el estudiante no es que vea la presentación, interactúa con la presentación, ¿ya? Y lo último que les quiero mostrar están los entornos virtuales, ¿ya? O las aulas virtuales, pero hay uno que a mí en lo particular me ha dado buen resultado, se lo recomiendo, que se llama Gatherton. Este me lo compartió un colega de Uruguay, y yo los voy a invitar acá unos 5 minutos solamente. Ahí está Alejandra con la experiencia en Netport súper bien. Los voy a invitar 5 minutos a que ustedes pinchen el link que yo le acabo de compartir. Y esto se va a ver así. Lo voy a abrir en una pestaña de incógnito acá. Con el link que yo le acabo de enviar, ustedes van a ver esto. ¿Ya? Les va a cargar esto con un personaje, no es necesario registrarse. No vamos a perder tiempo ahora en la vanidad de personalizar al personaje, ¿cierto? Simplemente les pido que le den al próximo paso y le coloquen un nombre. Voy a colocar mi nombre acá. Y coloco finalizar. Y coloco acá abajo unirse o conectar. ¿Ya? Y con eso, ustedes van a llegar acá. ¿Ya? Y esta es mi sala. Cualquiera de ustedes se puede unir aquí. Y en esta sala funciona igual que una sala, de clases. ¿Ya? Ahí se conectó Cecilia, por ejemplo. Una sala de clase en la cual, si ustedes se fijan aquí, yo no voy a activar el micrófono y la cámara en la herramienta. En esta herramienta yo puedo estar con cámara y micrófono, pero si la activo acá pierdo la de Zoom. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Pero funciona igual que una sala real, porque, por ejemplo, si yo quiero trabajar o quiero hablar solamente, manejan con las teclas de computador. Si yo quiero hablar solamente con Cecilia en privado, voy donde ella, me acerco con mi avatar, y si ustedes se fijan, me aparece la opción de activar cámara o chat solamente con ella, ¿ya? Ahora, si yo quiero hablarle a todos los profesores que están, ahí se nos arrancó Cecilia. Si ustedes quieren hablar con todos los alumnos que están en la sala, se suben acá a la sala del curso. Y ahí, lógicamente, aparecen todos. O si yo quiero trabajar en privado, es decir, yo quiero trabajar en la sala y que los alumnos estén en su propia sala chiquitita, se tienen que meter aquí a uno de estos cubículos. Esa pizarra me permite además a mí proyectar. Yo podría proyectar perfectamente mi pantalla, un PowerPoint, un video, a través de la pizarra que me presentan acá. Este escenario también, si ustedes se crean uno, lo pueden personalizar y le pueden colocar los elementos que quieran, ¿ya? Ahí veo que varios colegas ya entraron y pueden hacer conversaciones de pasillo, es decir, uno de ustedes se acerca a otro colega y le va a aparecer inmediatamente para que, por ejemplo, puedan conversar, puedan dialogar. Si quieren estar en privado, se pueden meter a una salita de aquí, ¿ya? Y eso mejora un problema que tiene Zoom. En Zoom yo tendría que mandarlo a grupos para que ustedes trabajen de forma aislada y el profesor pierde la visión del conjunto. Acá yo le pido al grupo que se meta a una salita nomás y trabaja solo. Aquí, por ejemplo, me uní al módulo 15 donde está Francisca y solamente voy a trabajar con Francisca. Me salí de la sala, ¿ya? Es un escenario sumamente entretenido, sumamente lúdico, donde ustedes pueden hacer una clase virtual completo, no necesitan Zoom, porque esto tiene herramienta de videoconferencia, tiene audio. O pueden hacer perfectamente también una herramienta de una clase presencial, ¿ya? Entonces, como está todo este tema de distanciamiento físico, los alumnos podrían meterse desde acá y desde ahí trabajan en grupo, ¿ya? Hay varias opciones, si ustedes se fijan después,
hay elementos que pueden construir cosas, objetos, lo pueden personificar, poner un logo, lo que ustedes quieran. Y para socializar es una herramienta ideal. ¿Ya? Muy bien. Les pido que vuelvan. Les pido que vuelvan a la última parte, ¿cierto? De ahí pueden seguir explorando la herramienta que les presenté. Incluso si gustan pueden registrarse y hacer su propia sala. ¿Ya? Es una herramienta con muchas, muchas posibilidades. ¿Ya? Muy bien. Y para finalizar, solamente algunas ideas para que nos queden unos minutos para preguntas, ¿cierto? Primero, explorar posibilidades, ¿ya? Explorar posibilidades con colegas. En YouTube hay muchos colegas que documentan la experiencia, de repente en artículos dan cuenta de su experiencia, entonces de esa forma uno va viendo qué es lo que se está haciendo, qué se puede hacer. Animarse a probar la herramienta, cuál se adecua más a mi necesidad, de la necesidad de mi estudiante, a la infraestructura tecnológica que tengo también, a ver, como decía la colega, si lo puedo hacer con o sin tecnología. Animarse a planificar una experiencia educativa, que sea un desafío, decir, mira, este mes me voy a animar a hacer una experiencia, y la planifico, ¿cierto? Socializar este tema con los colegas, y, como nos decía el colega que intervino, ¿verdad?, tratar de generar redes de colaboración, redes con los colegas del colegio, con colegas de la red, meterme en redes que puedan existir. En Facebook hay muchos grupos de docentes, de comunidades educativas, ¿cierto?, donde uno puede socializar y aprender también de esas experiencias. Yo les comparto acá, bueno, le iba a compartir un Padlet, que una colega lo indicó, ¿cierto? Padlet es un muro colaborativo, y les voy a dejar la dirección por si después de la webinar quieren participar, pero básicamente quiero dejarle ahí mis vías de contacto. Ahí está mi correo, si ustedes necesitan escribirme, se los voy a compartir acá por... disculpen, por el chat. Les voy a compartir ahí la presentación y les voy a compartir también aquí mi correo si tienen alguna duda, consulta, experiencia que quieran compartir. Encantado, ¿ya? Ahí veo que algunos colegas que se metieron en una isla donde estaban solitos. Eso era porque yo lo invité a un sitio específico. Esa isla es la isla de ustedes. Ustedes de ahí pueden ir a otras islas o conocer otra experiencia, o que lo inviten a otras salas de clase. Aquí también vemos a David, ¿cierto?, que nos comparte súper bien el observatorio del juego. Muy bien, muy agradecido, ¿cierto? Ahí podemos ver experiencias, herramientas, súper bien. Ahí está. Ahí lo dejo el link. Muchas gracias. Bien, colegas, entonces, ya para ir finalizando, no sé si tienen alguna pregunta, algún elemento que quieran compartir. Les dejo la palabra o el chat. ¿Alguna persona que quiera compartir alguna experiencia o que quiera acotar algo más? Bueno, aquí Francisco, en primer lugar agradecer la instancia de aprendizaje, ¿cierto? Creo que fue una presentación bastante completa para el corto tiempo, desde la teoría a la práctica. Bueno, más allá de eso me gustaría consultar si los productos creados en Genially, como por ejemplo esta misma presentación, son descargables, o solamente uno tiene que tener, o necesariamente uno debiese tener la cuenta premium para poder hacerlo. Me pongo no en el lugar del docente, sino en el lugar del estudiante que de repente tiene conectividad en el proceso de que él está en el aula, pero fuera del aula o fuera de un entorno un poco más, no sé, conectividad por la zona rural donde pudiese vivir, ¿eso es posible o no? ¿Es necesario estar siempre conectado? Sí, Genially en su versión gratuita necesita siempre estar conectado. La versión de pago es la que te permite descargar la presentación y ejecutarla offline. ¿Cuáles son las alternativas? La alternativa podría ser ir sacándole impresiones de pantalla, puede ser laborioso y pierde la interacción,
pero si yo ya tenía una presentación ahí, podría ser de respaldo si me falla internet, o lo otro es grabarlo. Hay programas como Screenomatic que te graban la pantalla en línea. Entonces, tú simplemente después me compartes un link con el video, claro, mantiene el mismo problema de funcionar en línea, pero ese video que tú haces con Screenomatic lo puedes descargar. Entonces, en vez de llevarle una presentación, le llevas un video. Y Screenomatic te permite grabar videos de hasta 20 minutos por video, en el fondo. Muchas gracias, Francisco. Alan, estaba ahí con la mano levantada. Entonces, yo estoy muy agradecido por compartir tus conocimientos. Solo quiero dejar claro mi posición que muchas veces yo veo los peligros de la gamificación, de tener solo respuestas conocidas. Por ejemplo, ¿cuántos números hay entre 1 y 3? Hay infinitos números entre 1 y 3. Puedes poner infinitos números entre un número 1 y número 3. Entonces, es muy importante que los profesores, maestros, toda la gente piense en la gamificación como un espacio para la creatividad de los estudiantes. Un espacio donde todas las personas que participan del proceso de educación sea posible crear la creatividad, ejercitar la creatividad. Es eso. Muchas gracias por todo. Muy interesante todas las opciones que tenemos en la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, y súper interesante el desafío que nos deja propuesto. La gamificación es bien completa, incluso uno podría ocupar otras opciones como la ludificación, es decir, no es necesario que sea gamificar siempre, puede jugar, y eso da un espacio mucho más abierto, o a veces plantear la actividad de otra manera. Es muy habitual que los docentes hagan en ciencia, en historia, por ejemplo, y el alumno lo motiva mucho a hacer maquetas, dioramas, y que la evaluación no sea simplemente la respuesta. No es gamificar, pero estaría en el tono, ¿cierto?, de centrar el aprendizaje en evaluaciones no tradicionales. Ahí también agradezco, ¿cierto?, a una profesora que ya está participando en el muro de Padlet, súper bien. Valesca, por favor. Un poco tomando lo que recién dijo el colega, también se puede utilizar con esto de la autoevaluación, ¿cierto? La coevaluación, también se pueden utilizar en este proceso formativo que nos está estableciendo ahora el decreto 67 de poder utilizar la gamificación para estos procesos. Yo creo que también si somos lúdicos y podemos empezar a pensar como los chicos y de qué manera ellos recepcionan, también se puede utilizar para la potencialización de las habilidades metacognitivas, de las habilidades de que ellos puedan trabajar. O sea, es muy amplia la posibilidad de la gamificación, no es solamente en el conocimiento propio de cada una de las disciplinas, sino que en el uso ampliado de lo que podemos trabajar en el aula, el ahora, no sé, un ticket de entrada, el ticket de salida, o sea, poder utilizar esto como una herramienta que nos permita rápidamente captar la atención del estudiante, que este año va a ser muy difícil, entendiendo que ya los chicos están computarizados por 2 años y por ende volverlos al aula va a ser muy complicado. Yo creo que eso va a ser el principal desafío de todos los docentes, el contar con estas herramientas de forma rápida que nos permita volver a insertarnos en este mundo y no perder lo que, queramos o no, se ganó en el mundo de la tecnología. Yo creo que va a ser el desafío de este año. Entonces, mezclar ambas cosas, en cosas pequeñas, en cosas que nos están exigiendo a través, queramos o no, a través de lo que venga, yo creo que todo es una ayuda. Así que se agradece, de verdad se agradece
la gran cantidad, porque uno recién leía una cosa que dijo una colega por el chat, yo me creía estupenda en gamificación y me doy cuenta que soy un puntito en este mundo, y de verdad acá hay miles de programas que uno no conoce o que uno no ha utilizado por el tiempo, por lo que sea. Pero yo creo que estas instancias donde podamos compartir son súper necesarias y eso se agradece. Muchas gracias, Valesca, por todo el desafío que nos propone justamente de no perder lo que se avanzó en estos años, y el elemento que tú nos entregas que es clave para la gamificación, la diversificación de la evaluación. O sea, la diversificación de la evaluación nos abre la puerta, ¿cierto?, para disponer de diferentes posibilidades a la hora evaluativa, donde puede ser o no gamificado, pero donde deja de ser la evaluación tradicional, o la evaluación tradicional como la única vía. Así que es muy, muy interesante lo que plantea. Y eso es lo que le decía la colega, es cosa de ir avanzando, socializando. Yo no necesito conocer 100 herramientas para lanzarme en esto. Basta a veces con una o con dos opciones, y si me gusta, si veo resultados, si le gusta a mis estudiantes, puedo avanzar después con una tercera. Y poco a poco uno se va haciendo podríamos decir, una batería, un stock de elementos en esta materia o en otra. Pero lógicamente todo implica un crecimiento donde la idea es sentirse acompañados, y en ese sentido nuestro mensaje es que ustedes se sientan acompañados por la Facultad de Educación de la Universidad de la América, a través de este tipo de eventos, a través de los distintos eventos que hacemos a lo largo del año. Nosotros no solamente hacemos escuela de verano, también se hace escuela de invierno, ciclos de webinar, capacitaciones, en fin, y siempre está a la disposición de los colegas para poder atender. Bien, colegas, no sé si ya por la hora vamos a ir cerrando. Yo agradezco, obviamente a los colegas, Silvana, Beatriz, Santiago, por la invitación. Agradezco la presencia y participación de cada uno de ustedes, y quedo totalmente disponible a lo que requieran. Les dejo la palabra a Silvana. Gracias. Muchas gracias, Adrián. No, agradecerte a ti, sobre todo por este interesante taller, y en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, yo le doy las gracias a todos los asistentes a este taller, y los invito a seguir participando con nosotros. Como comentaba Adrián, tenemos muchas instancias durante todo el año en que nos reunimos a compartir experiencias y aprender algunas cosas que nunca están de más. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Les va a llegar una encuesta que les ruego poder responder para que puedan tener también el video de esta sesión. Y los dejo invitados, por supuesto. A las 3 de la tarde retomamos con otros talleres, ya los hay de matemática, los hay de inglés. Por lo tanto, todos los que están interesados, visitar nuestra página web y inscribirse para poder seguir participando durante la tarde y durante mañana, que es cuando ya terminamos la escuela de verano de este año. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.